la media hora que sigue hablaremos de algunos aspectos fundamentales de la física cuántica. Pero antes de pasar a la física cuántica, es bueno hacer un recuento de lo que se entiende por física clásica. Para ello, veamos lo siguiente. Sin ningún instrumento somos capaces de percibir longitudes que van desde, digamos, el tamaño de una hormiga o un grano de arena hasta la altura de Pico Bolívar. Con ayuda de algunos instrumentos para escudriñar la naturaleza y algunos modelos y teorías podemos ir más allá. Podemos hablar de longitudes que son tan pequeñas como la escala atómica e incluso la escala más pequeña, la escala de longitud más pequeña concebida, que es la escala de Planck, y a longitudes tan grandes como tamaños de estrellas, galaxias e incluso el universo observable. Vemos entonces lo limitada que es nuestra escala de percepción. Pero es por esa pequeña rendija que observamos la naturaleza, y con experimentos a través de esa pequeña rendija, observando recurrencias, formulamos leyes en un lenguaje matemático que luego podemos utilizar para predecir. Hay algo curioso, que las leyes que formulamos a través de esa pequeña rendija no necesariamente tienen que ser ciertas en todas las longitudes. Mecánica cuántica, más bien física cuántica, surge como una teoría para describir fenómenos a pequeña escala, comparado con nuestra escala de percepción. La primera gran teoría física de la física clásica sería la mecánica newtoniana. Por el siglo XVII, bueno, se formuló la mecánica newtoniana, que no es más que una teoría de partículas que pueden interactuar bien sea por medio de una acción a distancia o por fuerzas de contacto. ¿Qué quiero decir con partículas? Bueno, son objetos que puedo considerar como puntos, es decir, objetos como este vaso que tiene un cierto color, cierto tamaño, cierta forma, pero lo único que me va a interesar es su grado de libertad translacional, la posición que pueda tener. En tanto eso, pues, puedo considerarlo como una partícula. Vemos que desde el punto de vista filosófico podemos caracterizar la mecánica cuántica como una teoría determinista. ¿En qué sentido? Un sistema, una teoría es determinista si, conociendo el estado del sistema, puedo conocer y determinar con absoluta precisión el valor de cualquier cantidad física en la que esté interesado. Donde entiendo por el estado del sistema, aquí en el marco de la mecánica newtoniana, por conocer dónde están y cómo se mueven cada una de las partículas del sistema, es decir, las posiciones y velocidades de cada una de las partículas. Siguiendo la línea histórica, podemos pasar al siglo XIX, donde una serie de fenómenos relacionados con la electricidad, el magnetismo y la luz se consolidaron como una teoría. Estamos hablando de la teoría de campos electromagnéticos de Maxwell, o simplemente electromagnetismo. En el electromagnetismo describe la naturaleza de cierta forma. Suponemos que hay en el espacio hay un campo y que las interacciones se propagan por medio de ese campo. Para dar una analogía un poco más familiar con el concepto de campo, podemos hablar del campo de temperatura en un lugar como esta habitación. ¿Qué vemos acá? Pues entendemos por temperatura lo que mide el termómetro, ¿verdad? Vemos entonces que podemos generar la noción de campo de esta forma. Si mido la temperatura en cada punto del espacio,
veo la distribución de las temperaturas en cada punto del espacio. ¿Sí? Eso sería un campo, sería el campo de temperaturas en esta región. Bueno, algo similar a eso, tenemos un campo asociado al campo eléctrico y un campo magnético, ¿no? Y la luz vendría a ser una especie de onda formada por dichos campos eléctricos y magnéticos. Puedo citar alguna analogía que podemos imaginarnos el campo como una especie de fluido que está inmerso en todo el espacio, y las ondas serían una especie de fluctuación en dicho campo, ¿no? Pero que sí, que se entienda que eso es una analogía y no es algo muy preciso. Al igual que la mecánica newtoniana, el electromagnetismo es una teoría determinista. Determinista, ¿en qué sentido? Bueno, si yo conozco la configuración de los campos, es decir, si conozco cómo es la distribución del campo eléctrico y el campo magnético en toda la región del espacio, puedo determinar con absoluta precisión cualquier cantidad física en la que esté interesado. Algo que quizás no dije, en el electromagnetismo, esa propagación de un punto a otro en el espacio se hace a una velocidad constante. Eso choca con el paradigma de la mecánica newtoniana en unos aspectos que, bueno, no voy a entrar en detalles, pero para resolver esto fue Einstein quien dio la solución, y lo que hizo fue cambiar la estructura del espacio-tiempo, consiguiendo así lo que se conoce como la teoría de la relatividad especial. En la teoría de la relatividad especial, de nuevo, es una teoría que describe interacción entre partículas puntuales, pero que ahora ya no interaccionan por alguna interacción a distancia. A lo que digo interacción a distancia es una interacción que se propaga de un punto a otro de manera instantánea. Aquí lo va a hacer por medio de un campo. ¿De qué campo? De los campos del electromagnetismo. Encuentro entonces que la relatividad especial junto con el electromagnetismo tienen una... con eso adquirimos una concepción de la realidad bastante coherente. Al igual que la mecánica newtoniana y el electromagnetismo, la relatividad especial también es una teoría determinista. Vemos que esta manera de concebir la realidad engloba solamente a la interacción electromagnética, dejando a un lado la otra interacción conocida a la época, que es la interacción gravitacional, que se seguía describiendo por medio de la mecánica newtoniana. Esa inconsistencia entre esas dos teorías llevó a Einstein, de nuevo, a resolverla. Veamos lo siguiente, me gustaría hacer un paréntesis acá. Creo hasta este punto de la historia, cada vez que se proponía un nuevo modelo para describir la naturaleza, se hacía debido a que aparecían ciertos experimentos que no se podían explicar con los paradigmas dados en el momento. Aquí la sola inconsistencia entre dos modelos llevó a Einstein a darle respuesta y formular una teoría de campos para la gravitación. Hablando con muy poco rigor, enfatizo eso, la relatividad general se puede ver como una teoría que describe la interacción entre partículas mediadas por un campo gravitatorio. De nuevo, esa teoría es una teoría que es determinista. Ahora bien, este conjunto de estas cuatro teorías es lo que nosotros conocemos como física clásica. Vemos que en la física clásica los objetos, las entidades las podemos considerar o bien como partículas o bien como campos, donde hay fenómenos ondulatorios y todo este tipo de cosas. Sin embargo, como ustedes podrán darse cuenta, cuando exploramos la naturaleza a pequeña escala, existen ciertos fenómenos que no se pueden explicar en el marco de la física clásica, por lo que se hace necesario nuevas concepciones de la realidad, nuevos paradigmas y, bueno, nuevas teorías y concepciones filosóficas para entender la naturaleza.
Para no pasar a un desarrollo histórico del temprano siglo XX, diciendo algunos experimentos que ayudan a construir la mecánica cuántica, voy a hacer más bien lo siguiente. Voy a enunciar una serie de experimentos y a partir de allí trataré de enfatizar ciertas propiedades que vamos a contrarrestar entre la física clásica y la física cuántica. Por ejemplo, desde el punto de vista de la física clásica, todavía estamos acá en física clásica, la luz es una onda electromagnética y la luz, como toda onda, sufre de fenómenos de interferencia de las ondas, cosa que podemos demostrar fácilmente con un experimento. Si ponemos una fuente de luz enfrente de una pared con dos rendijas, en la pared posterior se creará un patrón de interferencia. Eso se puede hacer. Lo que revelaría que la luz se comporta como una onda. Algo similar a lo que ocurre en el agua, cuando yo tengo, si hago esto mismo, pero en una piscina, por ejemplo, vemos que tengo una fuente de onda, se crea una onda, al pasar por las dos rendijas se crean otras dos fuentes de onda, y en la pared posterior vemos que algunas ondas se van a sumar, las amplitudes, y en otras se van a anular dichas ondas, creando de nuevo una especie de patrón de interferencia. Asimismo, según la física clásica, los electrones se comportan como partículas, cosa que podemos ver de nuevo con un experimento. ¿Qué experimento sería este? Uno en el que yo tengo una cámara de niebla por el que hago pasar un electrón. Vemos que el electrón deja un trazo bien marcado, lo que concuerda con la descripción clásica del electrón. Los electrones son partículas. Pero, ¿qué llegamos acá? Bueno, hay experimentos que no cuadran con toda esta concepción clásica, creando entonces una especie de ruptura de la física clásica. Tenemos que cambiar esos paradigmas. Hablo de experimentos como el experimento del efecto fotoeléctrico y el experimento de la doble rendija con electrones. Describamos primero este, porque es muy familiar al que hicimos con la luz. Si en vez de poner una fuente de luz acá, ponemos una fuente de electrones, que antes los habíamos considerado partículas, ¿qué ocurre? Voy a encontrar un patrón de interferencia. Es decir, algo que me sugiere que los electrones se están comportando de algún modo como una onda. Asimismo, bueno, no voy a entrar en muchos detalles acá en este experimento, pero aquí, con este experimento, se puede demostrar que la luz tiene una naturaleza corpuscular. Cuando hablo del efecto fotoeléctrico, estoy hablando de un experimento en el cual, al hacer incidir luz sobre un metal, este metal despide electrones. Pero la manera como despide electrones no lo hace como si dichos electrones recibieran energía de una onda. Lo hace como si recibiera energía de partículas, revelando así la naturaleza corpuscular de la luz, algo a lo que llamamos ahora el fotón. Entonces surge la pregunta: ¿ondas o partículas? Bien, para responder estas preguntas sin entrar en las interpretaciones históricas propias de la época, por las limitaciones tecnológicas que había, haremos más bien un experimento que no se hizo sino hasta 1989, creo, que es el mismo experimento de la doble rendija, pero ahora con electrones. Con electrones, pero emitiendo electrón a electrón. Bien, si disponemos esto y hacemos que el chorro de electrones sea tan débil que se emita un electrón a la vez, ¿qué creen que va a pasar? Históricamente aparecieron interpretaciones de que no, ese electrón va a interferir consigo mismo y va a crear el patrón de interferencia y cosas así. Para evitar todo esto, hagamos lo siguiente: si lo emitimos así una vez, vamos a observar qué ocurre acá en esta pantalla posterior. Lo que se observa es que el electrón llega en un punto de la pared, cualquiera de aquellos. Si emito otro electrón, en lugar de
llegar al mismo punto, lo que me diría que esa teoría es me diría que la física y la naturaleza es determinista, debido a que los electrones todos están sometidos a las mismas condiciones, puedo ver la misma posición al final. Aquí no ocurre eso, llega a un lugar que aparentemente es al azar, cualquier otro lugar de la pantalla. Pero, ¿qué pasa si sigo aumentando el número de electrones? Sigue apareciendo más puntos de manera aparentemente aleatoria. Pero a medida que avanzamos, comienza a surgir un patrón de interferencia. Me doy cuenta que los electrones son más probables que lleguen a algunos puntos y menos probables que lleguen a otros. Que es el mismo patrón de interferencia del que habíamos hablado antes. Vemos entonces que el electrón se emite con la idea de partícula, se recibe como una idea de partícula, pero al propagarse, su probabilidad es la que se propaga como una especie de onda. ¿Por qué? Porque ahora yo puedo decir afirmaciones como esta. Yo sé dónde es más probable que llegue el electrón y dónde es menos probable. Otro de los fenómenos que incorpora la física cuántica, que no concuerdan con las descripciones clásicas, es el fenómeno de discretización. Según la física, existen algunos experimentos en los cuales hay cantidades físicas que en lugar de tener valores sobre un continuo, lo toman sobre un discreto. Por ejemplo, la energía que tiene un electrón en un átomo de hidrógeno. La energía de un átomo de hidrógeno. Según la física clásica, el electrón puede estar en cualquier punto cerca del núcleo, del átomo de hidrógeno. Pero lo que se observa es que el electrón toma solamente ciertos valores, no cualquier posición, sino ciertos valores. Lo mismo, bueno, cada posición está asociada a una energía. Y vemos entonces que la energía está cuantizada, no toma valores sobre un continuo, sino sobre un discreto. A propósito, bueno, es de esta discretización o cuantización que la mecánica cuántica toma su nombre. Así, la física cuántica incorpora estos dos aspectos fundamentales, encontrándose una teoría que es no determinista. ¿No determinista en qué sentido? Conocer el estado de un sistema no me determina con absoluta precisión cualquier cantidad física en la que esté interesado. Lo único que puedo hacer es predecir promedios o predecir probabilidades. Muchas gracias.